Silencio, Bruno. Silencio, Bruno. Si te gustan las películas tiernas pero divertidas, seguramente te gustará esta nueva película, que muchos han definido como el primer film de temática gay de Pixar y Disney. Así que hoy hablaremos de Luca, disponible en Disney Plus. Hola, bienvenidos a Cinema Sandy, donde analizamos el cine y la televisión desde una perspectiva de diversidad e inclusión. Yo soy Andy Pineda. Se parla italiano, puoi attivare il sottotitoli qui su YouTube. Also, if you speak English, you can activate the subtitle here. Además, si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete al canal activando la campanita. Luca nos cuenta la historia de Luca y Alberto, dos monstruos marinos que cuando se secan parecen humanos, por lo cual deciden explorar un pueblo de la costa italiana haciéndose pasar por humanos, mientras al mismo tiempo construyen un vínculo inolvidable entre ellos. En el camino se encontrarán con Giulia, una niña diferente con la que terminarán creando un grupo de aventureros inadaptados en un verano inolvidable. Todo en una aventura llena de diversión, comedia y ternura. Luca es considerada por muchos la primera película de temática gay de Pixar. Y de hecho, algunos la han comenzado a comparar con Call Me By Your Name. Pero realmente, ¿Luca es una película que habla de un romance gay? Veamos por qué muchos piensan que es así y por qué se parece a este famoso film que mencioné. Primero porque en ambos se cuenta la historia de dos jóvenes en una localidad italiana de ensueño durante un verano inolvidable, mientras desarrollan un vínculo fuerte entre ellos. De hecho, existen similitudes de imágenes o acciones en ambas películas. Algunos dicen que el nombre de Luca podría ser un homenaje al director de la famosa película que narra la historia de Elio y Oliver, que también se llama Luca. Además, Luca y Alberto son monstruos marinos que tienen que hacerse pasar por seres humanos, normales, por miedos a ser asesinados. Algo que podría ser una metáfora de cuando una persona LGBT no ha salido del closet todavía. El personaje malvado parece representar perfectamente al típico hombre heterosexual machista que muchas veces discrimina a cualquier gay o miembro de la comunidad LGBTQ+. Y hay hasta algunos momentos que parece que Alberto y Luca parecen pelear por celos. Ya sé que muchas veces los gays encuentran historias gay en donde no hay, pero aquí son muchas coincidencias. Otros han dicho que si no se habla de gays, se habla de la inmigración y de la xenofobia. La verdad es que su director, Enrico Casarosa, ha dicho que esta película no es una historia de amor gay, sino una historia solamente de amistad. Y admite que la historia está basada en su infancia, en la que él tuvo un amigo muy cercano que lo motivó a salir de su zona de confort. También explicó que la historia está situada antes de la pubertad y que las relaciones entre los personajes son completamente platónicas porque todavía no tienen conceptos de novios o novias. Pero, en mi opinión, el guión es una metáfora perfecta de cómo una persona de la comunidad LGBTQ+ vive en el closet y cómo sale del closet. No sé si en el guión escrito por Jesse Andrews y Mike Jones, y no por el director, tenían la intención consciente de representar esto, sin decirle a nadie en Pixar, o todos lo sabían cuando hacían la película y después se arrepintieron y se inventaron esta explicación oficial, o simplemente nunca estuvo en los planes de nadie, y es solo una interpretación forzada de todos nosotros. Sea como sea, para mí, las obras de arte, después de que son hechas, dejan de ser del artista y tenemos la libertad de apropiarnos o interpretarlas como queremos. Y para mí Luca ya es parte de la cinematografía LGBTQ+. Y yo elijo pensar que sí, que se habla de un romance gay o de la inmigración, pero no únicamente de la amistad. Todo esto porque eso hará que el mundo sea un lugar un poco más tolerante. Es por eso que en el semáforo de diversidad e inclusión, a Luca le doy un verde excelente. Porque puede ayudar a explicar a niños y adultos
cómo es ser discriminado por ser diferente y sobre todo cómo una persona LGBTQ+ sale del closet. En la calificación general, a Luca le doy un 4.3. Porque es una historia tierna y divertida que te hará sonreír y reflexionar. Pero no es la obra de arte más brillante y profunda de Pixar. ¿Para ti, Luca es una historia gay? Cuéntamelo en los comentarios. Además, si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete al canal. Yo soy Andy Pineda y esto es Cinemas Andy. ¡Chao!